También podría decir que soy esporádico consumidor. Yo soy intolerante al alcohol. Nunca me he encontrado con otras sustancias. Y en la cannabis, yo viví en Denver, allá es completamente legal y hay una industria completamente estudiada de la materia, ¿no? Entonces me di a la tarea a investigar mucho del cannabis y bueno, de lo que sé es que en cerebros que se están desarrollando de menos de 27 años, sí puede tener algunas afectaciones en el desarrollo, ¿no? Pero yo empecé a consumirla cuando tenía como 28 años y la verdad es que encontré en ella, en moderación, pues una sustancia que me va mucho mejor que el alcohol. Yo siempre veía por ejemplo, voy a una boda y todos alcoholizados, que para mí yo los veo como drogados, y yo digo, bueno, ¿por qué una industria del alcohol que es tan compleja compite contra el poder tú sembrar tu propia plantita y de vez en cuando, pues, tener esa experiencia que a mí se me hace mucho más, por ejemplo, me ayuda a tener conversaciones, a platicar, a relajarme después de un día de trabajo. Aunque sí lo hago con mucha moderación y por eso me gustaría y estoy aquí porque sé que todo uso de sustancias pues tiene una consecuencia, ¿no? Inclusive la cafeína, inclusive hasta el celular puede afectarnos, ¿no? Entonces creo que yo siempre he sido mucho de la frase de que o sea, la diferencia entre una medicina y un veneno es la dosis, ¿no? Entonces, creo que el consumo moderado de cualquier sustancia es lo mejor y saber sus pros y sus contras y cuándo sí y cuándo no. Entonces, sé eso, sé que también por parte de Denver, muchos de los estudios han encontrado pues que no es tan, bueno, yo en lo personal creo que se marca como el demonio, como la introducción, la droga de la que te va a llevar a otras drogas, etcétera. Pero en mi experiencia he encontrado algo diferente, no lo que me han vendido, y también he descubierto que dependiendo de la persona, pues es la sustancia. Hay mucha gente que nomás no les gusta, no le agrada la sensación, o tienen experiencias muy mal hechas, ¿no? O sea, siempre es que la gente que consumió ingerido y pues le fue súper mal y ahí va, ¿no? Y ese es el caso para mí, por ejemplo, con el alcohol. Para mí el alcohol es cero intolerante, ¿no? Pero pues ya depende de cada quien. Y dijiste, mencionaste varios puntos bien interesantes, Oscar. Justo vamos a mencionar a lo largo de esta sesión. Las afectaciones del consumo no se pueden generalizar. Existe un parámetro de daños, ¿sí? Un parámetro. Pero este parámetro no puede ser aplicado de forma igual en todos los usuarios, porque hay condiciones propias del usuario que van a hacer la diferencia. Y hay un elemento que mencionaste que es sumamente importante y que es definitivo, la edad de inicio de consumo. La edad de inicio de consumo marca uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de una dependencia y sobre todo para el desarrollo de afectaciones debidas al consumo. Vamos a tocar también ese tema, pero muchas gracias por tu aportación. Muy interesante. Xochitl, Así, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? sí, escucho Es que bien. ando un poco ronca. Realmente yo nunca la he probado. Estuvimos en Ámsterdam y tenía como la tentación de probar a ver qué sabe, qué se siente y todo. Pues en el 2016 que fuimos a un viaje a Europa, porque allá pues es totalmente legal y entras a las tiendas y todo. Pero yo considero que yo necesitaba una guía, al menos en ese momento, para saber para mi edad y para lo que yo quería saber y experimentar, ¿qué? Porque había chicles, había chocolates, había muchas formas, incluso cigarros, no sé, pero también yo sé que hay tés, hay cosas. Entonces, también influye el tipo de elemento en el cual se fuma, se te toma para experimentar. Y Ujú, además, pues yo he atendido, yo también doy terapia, pero no estoy especializada en adicciones. ujú. Atendí a una persona que me pidió su mamá que la atendiera porque, no sé, yo sí estaba adolescente, sí consumía marihuana y ya había salido de sus manos el hecho del consumo. Ya era Ujú, adicto porque no podía dejar, no podía parar
y además veía videos pornográficos mientras y se masturbaba. Entonces, su mamá muy preocupada me llamó, tuve algunas sesiones con él, pues dándome cuenta que es un fenómeno de trasfondo. Quienes lo consumen para experimentarlo y tener un efecto positivo y otras personas porque quieren sacar su ansiedad, su estrés o alejarse de la realidad que están viviendo y porque lo que yo sé es que despierta como ilusiones sensoriales, Ujú. como que, bueno, las cosas pasan más lento y todo eso, pero que en realidad si dividiéramos el tiempo viendo a la persona, hiciéramos un experimento, lo que experimenta y eso dura el mismo tiempo en la relación sexual o en algo, pero la persona siente, tiene mayor sensibilidad en todas sus áreas y como que le permite estar relajada. Y también he leído un libro que se llama La biología del placer y cómo el circuito del placer pues Ujú. está insertado en el cerebro y que por qué algunas drogas pueden ser adictivas. Creo que esta droga es más adictiva, no tanto físicamente, pero más psicológicamente. Pero yo estoy aquí para entender mejor el tema. Y otra cosa es que tuve un estudiante hace muchos años que me decía, no, yo siempre ando consumiendo y no muy chido. Y estudio y fumo marihuana y me va mejor y para acá y para allá. Y le dije, bueno, pues ten cuidado con eso porque la relación del consumo consuetudinario de estar fumando marihuana, bueno, él decía que la fumaba, puede afectarte en tu sexualidad, en el sentido de que, bueno, pues sí baja la producción de espermatozoides, de hormonas, aparte podemos relacionarlo ya con el inicio de adicciones a otras sustancias. Si me fue Ujú. bien con esta, pues quiero experimentar más. Y además llega un punto donde ya en vez de que se siente la persona cuando es así como este muchacho, que ya no puede dejarla y que como le ayuda a estudiar, estar alerta, mil cosas, pues él quiere seguirlo haciendo. Y buen día que después de años de que fue mi alumno, me habla, maestra, ya no tengo erección, estoy teniendo problemas de erección. Le dije, es que sí es cierto, o sea, el consumo consuetudinario y frecuente logra afectar la vida sexual de las personas de distintas maneras. Entonces, yo quiero saber más de todo esto, porque yo no quiero nunca satanizarlo, pero yo les digo, antes de que se metan cualquier sustancia, sepan qué beneficios o consecuencias puede tener, porque yo sé que algunos se ponen muy happy, otros muy tristes, otros sí son bastante, viven bastante violencia intrafamiliar y situaciones muy críticas, pueden ponerse hasta violentos y demás, mil cosas. Entonces yo creo que hay muchos factores que analizar. Y además, si la compramos al narcotráfico, estamos alimentando ese negocio. Yo creo que, como dice, no me acuerdo cómo es su nombre, el estudiante que estuvo en Denver, pero si hay una plantita, eso existe desde hace muchísimo tiempo. Los abuelitos tenían plantitas y principalmente lo usaban como infusión para el dolor de la artritis. Y Ujú. hay un chavo que le dio artritis muy joven y se empezó a ser adicto a la marihuana, para combatir sus dolores. Pero bueno, pues no sé si fumaba o lo que sea. Y no era, pues hace tiempo no era así como, y aquí todavía no es así como muy difundido o permitido el uso legal del cannabidiol, o al Es menos correcto. yo he visto así, pero yo creo que debe de ser médicamente reconocido, ¿no? Igual, como los hongos, hay un programa muy bueno de hongos de los hongos Ujú. maravillosos. Y bueno, también, o sea, tiene que ser regulado, tiene que tener la persona conciencia para qué la quiere consumir, qué quiere lograr. Y si esa persona tiene tendencia adictiva a algo, puede ser que al rato este chavo que te cuento que por la artritis, después cayó en el fentanilo y no, hombre, pues fatal, ¿no? Entonces, pues como quien dice, no, pues es una droga light. Pues sí, pero si la persona no tiene la educación y la formación completa y aparte empieza muy chico o muy chica, Ujú. pues más que nada pienso que a la larga puede tener repercusiones negativas. Pero tú que eres la experta, ¿me puedes ayudar, por favor, con eso?
Xochitl, mucho de lo que acabas de decir es completamente correcto. ¿Sí? Muchos de los elementos que mencionas justo en tu aportación, precisamente hablan de esta diferenciación de afectaciones en los usuarios. La parte esencial de todo este tema del consumo radica en tener una conciencia y una información lo suficientemente amplia sobre las propias condiciones del usuario. Condiciones que ahorita voy a mencionar que van a ser indispensables para poder determinar si eres candidato a consumir de forma moderada o si no eres candidato. Porque no todos los seres humanos tenemos las mismas condiciones psicológicas, genéticas, biológicas, sociales, familiares. Hay muchos elementos que están en juego. Pero esto que acabas de mencionar me resulta sumamente interesante porque son ejemplos reales de personas que probablemente iniciaron su consumo por un motivo en particular, pero conforme van avanzando con el tiempo, este motivo cambia. Y a veces el motivo inicial que te llevó a consumir, llegará un momento de la etapa del consumo en el que el motivo sea completamente diferente. Esto sucede con mucha frecuencia, ¿sí? Lo voy a explicar también de forma más detallada. Por acá tenía una manita de Melissa, si mal no recuerdo. Sí, 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 soy yo. adelante, escuchamos. Este, pues ahorita que decía Xochitl, la verdad me hizo mucho sentido porque es algo que yo he experimentado, pero pues justamente lo que tú dices, ¿no? Como que depende de cada persona, porque por ejemplo yo en mi caso únicamente la consumo como para bajar mi nivel de estrés, porque yo soy de esas estudiantes que después de salir de periodo de exámenes se enferman. Entonces yo descubrí que a través de estas sustancias, como que entraba en un estado de relajación así súper chido Así y es. podía evitar esas cosas, ¿no? Pero eso es como mi caso personal, porque también tengo otros amigos. Bueno, yo no sé, me he percatado que en el ITESO hay más gente que consume que no consume. Ujú. Entonces, sí conozco muchas amigas que son como que todos los días, y pues para mí eso me hace pensar que tal vez tienen cierta dependencia, ¿no? Y pues justamente en una clase que te enseñan cómo funciona tu cerebro más o menos, nos decían que pues no todas las personas deberían tener acceso a, porque de pronto si en tu familia hay, no sé, ciertos parientes que tuvieron esquizofrenia o cosas así, eso Ujú. podría ser como un detonador para que tú estés más predispuesto a desarrollar ciertos tipos de pues afectaciones, ¿no? Justamente también veía que si la consumes antes de los 21 años, creo, que es cuando tu cerebro se acaba como de desarrollar tal cual, pues sí va a tener una afectación en tu desarrollo. Y pues sí, eso, o sea, la verdad me hizo mucho sentido lo que hizo, bueno, lo que todos dicen. Ujú. Eh, no sé muy bien si la marihuana sea como que el primer paso para caer en otras drogas, pero Ujú. pues no se me haría como tan ilógico, ¿no? Porque, por ejemplo, normalmente las personas que consumen marihuana antes de eso Ujú. consumen otro tipo de cigarros, ¿no? Como de tabaco y así. Es como que si es una escalerita. Y pues ya, eso. Perfecto. Dijiste también sumamente importantes, esto por ejemplo del puente, la droga de inicio hacia otro tipo de consumo de sustancias, que también aquí en el chat, con mucho gusto, Mariana nos está diciendo, pues qué tanto también hay de evidencia de esto. Y con mucho gusto voy a dar también respuesta al finalizar el espacio de exposición, porque sí, claro, o sea, hay una diferencia abismal entre consumir alcohol, tabaco, marihuana y fentanilo o un opiáceo. Es muy diferente. Pero los factores de riesgo no son tan diferentes, ¿sí? Y es ahí donde radica justo la posibilidad de que se conviertan en un puente, ¿sí? En lo que se le conoce como este famoso
puente de iniciación, ¿sí? Así es como normalmente se le conoce. Entonces, voy a también tratar de continuar con esto para darles respuesta a lo que ustedes me vayan generando. Si necesitan que me detenga en algún espacio con toda confianza, o si me quieren ir dejando ahí sus respuestas en el chat, con mucho gusto. ¿Vale? Para irlo complementando. Ok. Vamos con la parte más básica, ¿no? Por así decirlo. La planta del cannabis, ¿no? Todos sabemos que, bueno, la planta del cannabis es una planta muy bondadosa en el sentido en el que puede crecer casi en cualquier espacio, ¿sí? Casi en cualquier tipo de tierra fértil. Es una planta que crece con mucha facilidad. Y bueno, pues no hay tanta complicación como en el tema de qué tipo de terreno es el más propicio para que esta planta se reproduzca. Y es lo que sabemos de ella principalmente, y algo es lo esencial, es el principio activo, ¿sí? La planta del cannabis contiene dos principios activos, dos componentes esenciales. Y les digo siempre a mis alumnos, esto es pregunta de examen, pero estos dos componentes principales son el famoso THC, ¿sí? El THC es mejor conocido como el delta 9 tetrahidrocannabinol. Lo voy a poner hasta en el chat para si alguien quiere tomar nota o lo necesita. Es el delta 9 tetrahidrocannabinol. Este es el famoso THC. Este es el Disculpa, te interrumpo tantito para decirte que a ratos, no sé, yo tengo buen wifi, pero igual puede haber fallado. Te oigo a ratos medio cortado, no sé si todo el mundo le pasa o a mí solamente. ¿Alguien más tiene dificultad con el audio? A mí también se me está cortando mucho. Déjenme nada más checar mi conexión. Ok, creo que mi conexión está, bueno, hasta ahorita no aparece ninguna falla, pero si siguiera cortándose el audio, avísenme para volver a salir y entrar a la sesión. Y a lo mejor con eso se restablece. Muy bien. Les comentaba, el famoso THC, ¿sí? Este componente esencial de la planta del cannabis es el responsable de los efectos psicoactivos del consumo. ¿A qué nos referimos con efectos psicoactivos? Nos referimos a las alteraciones o modificaciones que se generan a nivel del sistema nervioso central. Todas las sustancias, todas por igual, todas van a ir directamente al cerebro, ¿sí? Sean psicoactivas o no sean psicoactivas, todas las sustancias van directamente al cerebro. Cuando llegan al cerebro, la acción que generan va a ser diferente dependiendo si son psicoactivas o no. Son psicoactivas porque principalmente van a alterar lo que son los pensamientos, las cogniciones, van a alterar las emociones o, en este caso, si lo vemos desde una perspectiva más neurológica, el famoso sistema límbico es el encargado de la regulación de las emociones y la conducta. ¿De acuerdo? Por ahí tuve un error de dedo, es cogniciones. Ahí está, cogniciones. Ahora, el componente del THC principalmente es el responsable de que el usuario experimente los efectos que se buscan a través del consumo de cannabis, ¿sí? La relajación, la alteración perceptual de los sentidos, la sensación de que el tiempo pasa un poquito más lento, la lentitud en la actividad eléctrica cerebral. Al ser una sustancia depresora, esto es importante mencionarlo, forma parte de la clasificación de sustancias depresoras.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cannabis está incluido en esta categoría de sustancias depresoras. Anteriormente se creía que el cannabis era una sustancia meramente o propiamente alucinógena. Yo les pregunto, por los efectos que genera el cannabis, ¿creen ustedes que realmente el cannabis tiene propiedades alucinógenas? Yo creo que No, no. yo no creo. Yo no creo. ¿Quién más? Angie. Desde mi experiencia tampoco tiene propiedades alucinógenas. Ok, Sí, yo también Emiliano. dije que no. Ok, no tiene propiedades alucinógenas, ¿no? Y esto es completamente real, ¿sí? Su principal, Yo quiero decir, ajá, yo he leído que tiene no alucinaciones de imágenes, sino sensoriales. O sea, sentir exacto, cosas que no están siendo sentidas. O sea, exacto. ¿Mm? alucinaciones sensoriales realmente no es más sensible la persona, sino siente como que, bueno, le abre un poco más los sentidos, pero la verdad es como tipo alucinación sensorial. Eh, Exacto. ujú. Y aquí es donde viene la parte importante que hay que identificar. Su potencial de acción no es alucinógeno. Lo que sucede es que el THC actúa directamente en las funciones perceptuales. Y las funciones perceptuales tienen que ver con esta percepción de la realidad que te rodea. Y entonces, por eso experimentas que el tiempo pasa lento, que de repente se agudizan un poquito los sonidos, que si escuchas música se escucha diferente, o que si tocas una textura, la textura se siente diferente. La alteración que dan es a nivel perceptual, más no sensorial, ¿sí? No hay una alucinación como tal presente. Los estudios que se han realizado en torno al tema de los efectos del cannabis concluyen que su potencial de acción principal es depresor. Esto quiere decir que las funciones del sistema nervioso central se van a ver disminuidas. La actividad eléctrica cerebral va a disminuir. La presión cardíaca va a disminuir. ¿Sí? Todas las funciones que están involucradas en el procesamiento de juicio, de toma de decisiones, principalmente involucrado el lóbulo frontal, se van a ver inhibidas, muy similar a lo que sucede con el tema del alcohol. Y entonces la persona se va a experimentar en un estado de relajación. ¿De acuerdo? Hay algunos autores que si ustedes consultan, por ejemplo, alguna bibliografía, van a encontrar que la marihuana la clasifican en alucinógenos, pero realmente se clasifica o parece que tiene un potencial alucinógeno por esta alteración perceptual, ¿de acuerdo? Más no está presente una alteración de sentidos como tal. Ahora, el otro componente importante es el CBD, también conocido como el cannabidiol, ¿sí? El CBD, cannabidiol, aquí se los voy a poner en el chat. Este es el famoso componente de la planta del cannabis que no contiene efecto psicoactivo. Su efecto principal es terapéutico. Es utilizado para tratar principalmente dolores, ¿sí? Es un componente que se utiliza como antiinflamatorio y como una sustancia que permite disminuir el malestar, en este caso que se genera, por ejemplo, a partir de la ansiedad, ¿sí? Este componente del CBD últimamente está muy de tendencia que te vendan gotitas de CBD. Y muchas veces te dicen, no te va a generar adicción, es CBD, CBD puro. Ojo con esto, para que un extracto de CBD sea realmente puro, libre de THC,
tuvo que haber pasado por un proceso químico, ¿sí? Yo no soy ingeniera química ni soy química farmacobióloga, pero tengo una persona muy cercana que es químico farmacobiólogo y que es especialista en este tema, donde me ha explicado que realizar una adecuada extracción del CBD y del THC no es tan sencillo. No cualquiera lo puede hacer en la cocina de su casa. Y para esto es muy importante saber de dónde proviene ese CBD. Hace poco tuve el caso de una paciente de 54 años, una mujer de 54 años que tenía temas familiares y alguien le recomendó el CBD. Ella dijo, es que me da mucho miedo medicarme, me da mucho miedo ir con el psiquiatra y que me vaya a dar antidepresivos y que los antidepresivos me traiga como zombie. Bueno, alguien le recomendó el CBD, consume el CBD una noche y al otro día ella refiere que no pudo dormir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sentía que la cama se movía sola, porque volteaba a ver el techo de su habitación y sentía que el techo se hacía chiquito, chiquito, chiquito. Y empezó a experimentar un miedo tan grande de cómo estaba viviendo la experiencia que dijo, ¿qué está pasando? O sea, se supone que esto debió de haberme relajado, ¿no? Se supone que esto debió de haber tenido un efecto relajante. Y entonces, de aquí viene la pregunta. ¿Realmente qué fue lo que consumió? Una vez que ella lleva su goterito de CBD con una persona que se dedicaba a hacer estos extractos, lo analizan y dicen, ¿sabes qué? Te vendieron un extracto de CBD con un porcentaje muy mínimo de THC. Entonces, finalmente terminaste experimentando efectos psicoactivos. Y este es el riesgo con el tema del CBD. No podemos garantizar como tal que sea un extracto puro. Para esto, lamentablemente, a la fecha, no hay una regulación como tal de la producción de CBD en nuestro país. Hay empresas, hay incluso personas particulares que se dedican a la producción del CBD, pero aún no hay una regulación como tal, ¿sí? No como lo que sucede con los psicofármacos, por ejemplo. Esto es uno de los riesgos principales del CBD, pero también quería mencionarlo porque es uno de los componentes principales de la planta del cannabis. Entonces, entendemos la diferencia entre THC y CBD. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, y yo quisiera agregar que algunas personas, para Adelante. librarse de la ansiedad y de la depresión, y como tienen ese miedo a ir al psiquiatra o se tiene satanizado el psiquiatra, prefieren ir ahí. Yo, desde 2012, que padecí una depresión mayor, yo me atiendo con el psiquiatra y ahora tengo otra psiquiatra y me decía, yo atiendo adicciones y la verdad, es muy mala solución empezar por una sustancia y además con lo que dices peor, porque ni se va a liberar de la ansiedad ni de la depresión, sino puede tener consecuencias fatales. Exacto. Entonces me dijo, no, pues es que precisamente muchos están ahorita en rehabilitación porque que les dicen que son unos marihuanitos, pero precisamente pues llegan a excesos y ya la persona trae mucha ansiedad o mucha depresión y en vez de tratarse médicamente, y claro, es que el psiquiatra le tiene que atinar al Exacto. medicamento, porque yo vivo mi vida con normalidad. Primero estuve con una primera psiquiatra de emergencia, sí estuve zombie, pero con el psiquiatra que yo voy, nada que ver. Lo tengo que seguir consumiendo porque yo tengo hipertensión y ahora se sabe que la hipertensión puede desencadenar también depresión. A cuando Así hay es, cuadros depresivos. microinfartos que yo he padecido
y que hasta ahora sé por la resonancia magnética del cerebro. Pero sí, yo he visto, hay en una plaza de aquí cerca de donde yo vivo, enfrente de la Plaza Provenza, que creo que es La Rioja o alguna de esas, hay una tienda de venta de cannabis, de muchas cosas. Y yo como también tengo osteoartrosis y a veces me duelen en algunas partes del cuerpo, he tenido la tentación de comprar para solucionar un poquito mi problema. Pero la verdad es que no, porque pues sí he tenido como, quién sabe que me vayan a vender y quién sabe qué efecto vaya yo a tener. Y qué bueno que alertas de esto, porque si médicamente yo quiero así como combatir, así como si fuera lo que le digo, o sea, pues en alcohol que remojan la plantita y luego se la Exacto, untan, no, exacto. pues es que no. Y también venden en las tiendas naturistas geles o cremitas que dicen que tienen peyote y marihuana, quién sabe si tengan nada, pero pues eso Ujú. sí yo me he puesto y una vez sí me puse una que yo no creo que pasó, pero tuve un sueño horriblísimo. Cuando me la puse, no sé Sí. si la absorbí por la piel, no sé qué tenía, si de veras tenía peyote con marihuana, pero yo soñé que yo asesinaba a una persona, le apretaba el Mm. peso y dije, jamás me vuelvo a poner esta porquería, porque qué tal que, bueno, yo lo asocié, quién sabe si fue una pesadilla, pero nunca había tenido una pesadilla así, ¿eh? Es correcto. Y fíjate, ahorita que comentas esto, esta es una parte sumamente importante y que yo se los recalco mucho a mis pacientes, inclusive a los alumnos cuando me hacen esta pregunta. No hay una contraindicación así puntual en cuanto al tema de un psicofármaco con el consumo de marihuana. O sea, no existe una contraindicación puntual. No todos los psicofármacos van a ser cortocircuito, por así decirlo, con la marihuana. Hay algunos fármacos que no tienen ese potencial, pero es importante saber cuáles sí y cuáles no. Y también es importante saber que si la alternativa del consumo tiene que ver con el manejo de síntomas ansiosos, ¿sí? O síntomas depresivos, la marihuana no es el mejor aliado. Y ojo, no lo digo yo, lo dicen los estudios que se han hecho en neurociencias. Oye, pero es que entonces los psicofármacos también son drogas. Claro que también son drogas, pero son drogas que están reguladas y que con una adecuada prescripción médica, con un adecuado acompañamiento, su efecto puede ser sumamente diferente al de una sustancia que no está regulada. Entonces, hay que tener nada más precaución. Hay que saber de dónde viene la sustancia de la que consumimos. Bien, voy a avanzar con esta parte. La presentación más común del cannabis es la que conocemos normalmente como marihuana. La marihuana son todos los tallos, las hojas, las flores, las semillas de la planta de cannabis sativa o la cannabis índica. Ahorita voy a mencionar las diferencias. Y otra forma de presentación, no tan común, pero que ya está empezando a incrementar su tendencia de consumo, son los concentrados de cannabis, que también se les conoce como aceites y resinas. Aquí es donde entra el wax, las famosas plumitas de wax. Las formas de consumo más comunes son la fumada, en porro, en joint, en blunt o en rocket. La inhalada a través del vapeador o de una práctica que se conoce como dabbing, en la que se utiliza una pipa de cristal, un bong o un vaporizador. La ingerida, que es en chocolates, en muffins, en brownies, en galletas o en fusiones. Pregunta, ¿hay alguna diferencia en cuanto a la forma de consumo? Sí, sí hay una diferencia muy grande. La concentración del THC, de acuerdo a la forma de consumo, es la diferencia principal. Los efectos psicoactivos se experimentan de una forma más intensa si el usuario consume la cannabis de forma ingerida. ¿Por qué? Porque al pasar por un proceso de calentamiento, un proceso meramente químico,
la concentración del THC es mucho mayor que cuando se fuma. Y es por esto que muchas personas que comen, por ejemplo, brownies o galletas o muffins de marihuana, refieren que experimentan los efectos con más intensidad, que se malviajan mucho más cuando se la comen que cuando se la fuman. Esto es completamente correcto. ¿Qué es lo que sucede? A nivel neurológico, la concentración de THC es mucho mayor. Es decir, permanece más tiempo la molécula del THC y atraviesa la barrera hematoencefálica del cerebro. Al pasar el alimento por el sistema digestivo, los jugos gástricos hacen su función de digerir, etc. Pero el THC que está contenido en ese muffin o en ese brownie se va directamente al cerebro. Y al ser una concentración mayor, permanece más tiempo en lo que se le conoce como receptores. ¿Sí? No me voy a meter tanto en cuestiones neurológicas, pero en el cerebro nosotros tenemos unas como cajitas, yo les llamo cajitas, que se llaman receptores. Esos receptores se abren y cuando llega la sustancia, los receptores se cierran y la mantienen ahí. La molécula del THC, cuando se consume de forma ingerida, viene más concentrada, entonces permanece más tiempo dentro del receptor. Y esto genera que el usuario experimente los efectos mucho más potentes que si la fuma. Ahora, fumada, el efecto es más rápido, porque no tiene que pasar por el sistema digestivo, los jugos gástricos no hacen ninguna función, y fumada va directamente al cerebro. Y se experimenta de forma casi inmediata el efecto. Escasos 15 minutos ya estás experimentando el efecto. Mientras que con la ingerida tienes que esperar un poquito más. Y entonces al principio le das una mordida al brownie y dices, no se siente mucho. Yo creo que le voy a dar otra mordida. Y conforme le vas dando mordidas, el efecto va incrementando. Y entonces eventualmente pega duro. Esta forma de consumo es un poco más, no un poco, es más riesgosa. Sobre todo porque la concentración del cannabis permanece más tiempo en el cerebro. Esta es la parte importante. Y cuando la fumamos, la desechamos o la eliminamos más rápido. ¿De acuerdo? Esa es una diferencia en cuanto a formas de consumo. Ahora, sus usos sabemos que son principalmente el común, el promedio de los usuarios reportan que el uso principal es recreativo. Y solamente un pequeño grupo de personas, cerca de un 20%, reportan que su uso es terapéutico. ¿Terapéutico por qué? Porque se busca la analgesia, se busca desinflamar, se busca disminuir algún malestar físico debido a alguna alteración o algún padecimiento físico. Sus nombres coloquiales, con los que normalmente se le conoce, son weed, en el argot, ¿no? De entre los jóvenes, weed, Mary Jane, mota, hierba, pasto, chora. Acá del lado del barrio, acá en el oriente de la ciudad, es más hablar de la chora, ¿sí? Hablar más del porro, la mois, de la verde, y dependiendo de cómo se le nombre, también nos referimos a la sustancia. Entonces, esto de los usos y los términos coloquiales es importante también saber de qué se trata. Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? No. Muy bien. Vamos con la que sigue.
Ahora sí, hablando de los tipos de cannabis. ¿Qué pasa con la diferenciación de las especies del cannabis? Hay principalmente 3 especies que digamos, la tendencia del tipo también de la especie de la planta que más se utiliza o con más frecuencia se utiliza. Como les comentaba hace un momento, es muy común, por ejemplo, que la cannabis sea una planta de cierta forma bondadosa en tierra fértil, realmente no necesita de muchos cuidados, no necesita de mucha luz, no necesita de mucha agua para poder crecer. Es una planta que crece con bastante facilidad. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la más común y en la que prácticamente pues, radica la mayor producción, que es la cannabis sativa. Esta planta es alta, sí, crece alta, puede crecer cerca de 2 metros aproximadamente, un poquito más de 2 metros. Tiene un aroma más dulce, más frutal, tiene un aroma menos a tapetito quemado, como dicen. Sus cógolos son largos, son delgados, si se fijan, las hojitas son más delgaditas y el humo es más ligero, ¿sí? El humo es más ligero, no es tan pesado a la hora que se consume, pero tiene un alto contenido de THC. Entonces, esta es la especie de cannabis que generalmente se acostumbra a producir en nuestra región y bueno, pues hablando específicamente de regiones ya muy particulares, ¿no? Donde hay plantíos de marihuana. La cannabis índica, como pueden ver en la imagen, es una plantita más corta. Esta es más como un arbustito, si no es tan larga, es más como un arbustito. Y esta puede crecer de 1 metro a 1,5 metros, un poquito más. Tiene un olor más fuerte, un aroma más fuerte. Sus lóbulos son más cortos y más gorditos. Se fijan que la hoja es más ancha. El humo es más espeso y por lo tanto también la cantidad de THC es elevada, también es elevada. De hecho, de la cannabis índica es principalmente donde se extraen los concentrados de cannabis como el hashish, ¿sí? Que ahorita voy a hablar también de estos concentrados de cannabis. Tenemos también la rudelaris, que es otra especie de cannabis no tan común, pero que también la podemos encontrar, que son tallos más cortitos y esta planta tiene un contenido de THC más bajito y este florece independientemente de las condiciones en las que se encuentre. O sea, esta puede florecer adentro de tu cuarto donde no hay luz prácticamente, ¿no? Entonces, este tipo de plantas no son tan comunes, pero también las podemos localizar por ver también esa diferenciación importante. Ahora, hablemos de estas realidades, ¿no? De estas realidades que con base en la experiencia, base sobre todo en los estudios de neurociencias, ¿sí? Hace rato por aquí tenía una pregunta importante de Mariana donde decía que tanto esto de la marihuana como puente, por ejemplo, de otras drogas, ¿no? O sea, como existe información de esto, existe estadística, sí existe estadística de esto, Mariana. Yo te invito a que revises principalmente la página del NIDA, que es el National Institute, lo voy a poner aquí porque si no se me va a olvidar, National Institute on Drug Abuse. Este es un instituto que se encarga principalmente de generar todas las investigaciones más actualizadas basadas en neurociencias relacionadas con el consumo de drogas y de todas las sustancias que van surgiendo día con día. En esa página tú puedes encontrar toda la información necesaria acerca de estadística, ¿sí? Estadística basada realmente en casos que estén reportados, donde podemos identificar esta diferenciación de drogas de entrada o drogas puente. Bien, el cannabis tiene más de 100 compuestos. Fíjense, no solamente contiene 2 compuestos. Los 2 compuestos que mencioné hace un momento del THC y del CBD son los principales, pero todavía contiene otros 98 compuestos más.
Y es una planta que todavía está en investigación. A la fecha todavía no se sabe completamente a ciencia cierta cuáles son los demás compuestos que contiene la planta. Entonces estamos hablando de una sustancia que todavía está en desarrollo de investigación. Al consumirse fumada, que esto es lo que mencionaba hace un momento, sus efectos se pueden experimentar casi de forma inmediata y permanecen en el organismo, pueden permanecer de 2 a 3 horas. Los efectos pueden, ojo, aquí voy a hacer una aclaración. El que se experimenten de 2 a 3 horas no quiere decir que es el tiempo equivalente al que permanecen dentro de los receptores, ¿sí?, de nuestro cerebro. El efecto permanece de 2 a 3 horas, pero la molécula del THC permanece en el cerebro por mucho más tiempo. Una desintoxicación de THC mínima, mínima, para lograr realmente disminuir los niveles de THC en el cerebro, requiere mínimo 90 días de abstinencia. Ojo, hablo de un mínimo, porque de aquí va a depender qué tipo de planta hayas consumido, con qué concentración de THC y cómo haya sido tu patrón de consumo. Pero en promedio se requieren 90 días para poder empezar a desintoxicarte del THC. Sí, Melissa. Sí, tengo una duda porque, o sea, sí sabía como que fumado era más rápido, porque yo normalmente la consumo, pues, o sea, ingerida, ¿no? Entonces ahí como cuánto tiempo de desintoxicación es y normalmente en cuánto tiempo tienes como que el efecto entre comillas, porque a mí me ha pasado que me dura como hasta 7 horas, entonces no sé si es que le estoy metiendo mucho. Probablemente la cantidad está siendo muy, muy elevada o también el tipo de cannabis que estás consumiendo tiene una alta concentración de THC. ¿Sí? ¿De aquí de qué depende? De la calidad de la planta, del dealer. Ahora sí que depende de muchos factores que ahorita también, hablando del tema de la producción y de la distribución, sobre todo de los grupos de delincuencia organizada, también meten de su cuchara en esta parte del tipo de calidad de la sustancia. ¿Podría yo preguntar algo? Sí, claro. Adelante, Es Xochitl. que se sabe que ahora, e incluso lo dicen en la tele y así en el radio, que el fentanilo ahora lo están metiendo en dulces, en pastillas, en golosinas. Ujú. ¿Podría también la gente estar consumiendo, porque le venda a alguien que para Ok. hacerlo adicto le meta fentanilo porque dicen que no tiene olor ni sabor, pero le podría poner un polvito de fentanilo y luego venderte esa Ujú. marihuana para fumar o como sea, ya contaminada? E incluso hay quien dice, ay no, pero hay que fumar de la buena, pero yo digo, ¿cuál Ajá. es la buena? ¿Cuál es la buena? Sí, sí, sí. Eso es importante y sobre todo porque aquí voy a hacer un paréntesis así chiquito sobre el tema de las campañas que actualmente la Comisión Nacional contra las Adicciones y la Salud Mental de nuestro actual gobierno federal está lanzando acerca del tema del fentanilo. Mucho de lo que estas campañas están intentando promover tiene un tinte político. Yo les voy a ser bien honesta. La cantidad de usuarios que reportan consumo de fentanilo en el último reporte de vigilancia epidemiológica, ¿sí? En el último reporte de vigilancia epidemiológica del año, ni siquiera llegaron a los 2 usuarios de consumo de fentanilo. En Jalisco. Y el reporte se los puedo compartir para que tengan conocimiento de ello. Entonces, sí hay un problema, sí hay una crisis con el tema de los opioides, pero es una crisis que el gobierno la está manejando desde una perspectiva punitiva, donde tratan de infundir miedo. Ojo, esto no quiere decir que no sea real y que no es que no exista el fentanilo, claro que existe,
Sí existe y tan existe que ya empezamos a identificar los riesgos. Pero les soy honesta, tenemos muchos más casos de consumo problemático, muertes inclusive asociadas al consumo por alcohol y metanfetaminas que por fentanilo. Y las campañas del gobierno se enfocan en hablar del fentanilo. Yo trabajé para el gobierno federal durante 12 años, para la Comisión Nacional contra las Adicciones, hoy llamada Comisión Nacional contra las Adicciones y la Salud Mental. En mis 12 años de experiencia que trabajé para esa dependencia, les soy honesta, la información está tergiversada. Entonces, yo los invito a que escuchen esos spots del radio, pero que los cuestionen y que no se vayan con la primera idea que escuchan, porque en realidad, acá, en el campo, como dicen, entre los mortales, la realidad es otra. Y entonces pareciera ser que nuestra atención se tiene que ir más hacia el fentanilo en lugar de voltear a ver el alcohol o a ver las metanfetaminas. Que eso sí es un verdadero problema. ¿De acuerdo? Bien, voy a continuar para que el tiempo nos vaya a dar también para darle respuesta a sus preguntas. Bien. Dice aquí Angie, yo creo que sí puede pasar, pero no podemos únicamente enfocarnos en los riesgos. Me queda claro que no son poco, pero justo si queremos información al respecto sobre los efectos en el cuerpo, cuando se hace de manera consciente un consumo responsable, que es el objetivo, ¿no, Angie? Que podamos tener información para tomar decisiones y cada quien tomará la decisión con base en su criterio y en sus condiciones. Hablamos, el THC tiene una vida media aproximada, fíjense, de una semana aproximada, lo que significa que una semana después de haber consumido, el organismo no consigue eliminar más que el 50% del THC. O sea que si tú dices, por ejemplo, ay, bueno, pues voy a dejar de fumar esta semana para desintoxicarme. No te vas a desintoxicar completamente. Únicamente vas a eliminar el 50% del THC. Y esto solamente si estás bien hidratado, si haces actividad física y si te alimentas correctamente. Si no duermes bien, si no haces ejercicio y si no estás hidratado, el THC va a permanecer más tiempo en tu organismo, entonces no vas a alcanzar a eliminar ni el 50%. Esta es una situación que sucede mucho con los usuarios. Creen que por dejar de fumar 2, 3 días, una semana, ya están desintoxicados. No. La realidad es que el THC permanece en el organismo por más tiempo y dependiendo del patrón de consumo de cada persona, se requiere un mínimo de 90 días para lograr verdaderamente una desintoxicación. 90 días equivalentes a 3 meses. Se le conoce como cáñamo aquellas especies con bajo contenido de THC y algunas especies que tienen un poco menor de concentración. Por vía oral, lo que comentábamos, la absorción es más lenta, los efectos aparecen entre media hora y 2 horas después de haber consumido y estos efectos se pueden perdurar hasta durante 6 horas. Aquellos que hayan tenido experiencia de consumo ingerido pudieran dar cuenta y pueden dar fe que los efectos se experimentan de forma diferente y permanecen por más tiempo. Inclusive hay personas que son tan sensibles al THC que el efecto les puede durar días. Pueden amanecer al día siguiente y seguir experimentando esa sensación como de que el tiempo está pasando de una forma muy extraña. Pueden tener ansiedad, inclusive hasta pueden sentirse un poquito desconectados de sí mismos. Hay personas que son sumamente sensibles a los efectos y esto puede ocurrir. El tipo de cannabis que se consume puede afectar los efectos que se experimentan, pero también es importante considerar otros factores como es la concentración del THC, el CBD y la forma en cómo se consume. Entonces, ya hablamos de las formas de consumo y ya tenemos claridad de esto. Vamos ahora sí específicamente a hablar de la marihuana. La marihuana, bueno, en su presentación más común, como todos normalmente la conocemos, ¿alguien de aquí no conoce la marihuana físicamente? Que diga, verdaderamente yo no la conozco físicamente, no sabe a qué huele,
Todos. Perfecto, estamos en la sintonía. Entonces, de esta parte, bueno, en cuanto a formas de consumo, sabemos que la más común entre los usuarios es el famoso porro, ¿sí? El forjar el porro. Forjar se refiere a la acción de limpiar las hojas, limpiar los tallos, las florecitas, quitar los coquitos. Una persona que forja bien sabe perfectamente separar los coquitos de las hojitas, ya en su presentación seca, forjar el porro, el cigarrillo en una canala, que esto se le conoce como canala, y bueno, pues aquí viene la forma de consumo más tradicional, ¿no? Las medidas estándar de los cigarros o de los porros de marihuana pueden variar, pero en general una medida estándar de un porro de marihuana más o menos es como el largo de mi dedo, que aproximadamente pueden llegar a ser unos 10 centímetros, ¿sí? O menos de 10 centímetros. Es más o menos el tamaño. Claro que depende de la cantidad, depende del tipo de consumo que hagan, de la frecuencia o de cuánto acostumbren a consumir. Es la forma también en cómo se puede presentar estos tamaños de los porros. ¿De acuerdo? Y bueno, en el sentido estricto, la forma en cómo se presenta también puede variar y tenemos otras formas de presentación, consumo, por ejemplo, en pipa, y también en pipa es algo muy común, pipas que pueden ir desde muy rudimentarias hasta pipas más atractivas, con colores, con una forma de presentación más atractiva para el usuario, pero finalmente esta también es otra forma de consumo habitual. O también los famosos rockets. Yo no puse una imagen de los rockets, pero los rockets son unos tubitos pequeños donde se introduce de igual forma la marihuana, como lo podemos ver en esta imagen del lado derecho, y de ahí se calienta y se consume. Los concentrados de cannabis, que es algo importante y que justo quería también hacer mención. ¿Cuál es el tema con el concentrado del cannabis? Al ser un concentrado de cannabis y al pasar por un proceso de combustión y un proceso químico diferente, la concentración del THC es por mucho mayor a la concentración de la marihuana habitual. Esta práctica es conocida como dabbing y se refiere precisamente a este proceso de calentamiento por el cual pasa el concentrado de cannabis y entonces consume el famoso wax, ¿sí? O la cera. Algo que es ahorita tendencia de consumo son las plumitas de wax. Esto que ven ustedes aquí abajo, en la parte inferior derecha, estos cartuchitos como con un aceite color miel, color ámbar, son los cartuchos de wax. Esto es lo que se inserta en las plumas o en los vaporizadores, ¿sí? De esta forma, es un consumo mucho más, no le quiero decir de esa forma, es un consumo más discreto, esa es la palabra que quiere buscar. Es un consumo mucho más discreto que el de la marihuana habitual. La marihuana, bueno, sabemos que es apestosita, ¿no? Apestosita en el sentido en el que pues sí alcanza uno a percibir el olor de la marihuana pues, a algún par de metros, si lo podemos alcanzar a identificar, cuando alguien está consumiendo marihuana, decimos, bueno, pues huele a petate quemado, ¿no? O alguien se está sonando un porro. Es muy sencillo, pero también en el sentido estricto, el fumarlo a través de una pluma o de un vaporizador es algo mucho más discreto para el usuario. ¿Por qué? Porque es inoloro y únicamente se expide el vapor o esta nube de humo que se ve cuando alguien está vapeando, pero hay un riesgo importante, sobre todo hablando de poblaciones adolescentes, ¿sí? Poblaciones adolescentes, poblaciones donde justo el consumo viene a ser una práctica muy común como parte de sus ritos de iniciación de convivencia entre amigos, etcétera. El consumo de estos productos es muy riesgoso. Le venden la idea a los papás de que están vapeando,
están vapeando un cartucho de nicotina cuando verdaderamente pueden estar consumiendo un concentrado de cannabis. Y esto cambia completamente la percepción del riesgo, ¿sí? Porque la cantidad de THC contenida en un concentrado de cannabis equivale aproximadamente a un 80%, mientras que la marihuana convencional, la concentración de cannabis, de THC, puede ir del 30 al 40%. Fíjense cómo duplica la concentración de THC este tipo de forma de presentación. Ese es el riesgo. Claro está, cuanto mayor sea la concentración de THC, el desarrollo de la dependencia va a ser mucho más rápido. En estas imágenes tenemos precisamente la plumita del wax, de la que les hablo aquí en la parte izquierda. Si se fijan, es un dispositivo bastante común, o sea, es algo muy atractivo, inclusive hasta para el mismo usuario, o sea, se ve hasta elegante, ¿no? De repente la gente con su pluma, o sea, esta es una forma de consumo mucho más atractiva, no representa tanto impacto para la gente ver a alguien que tiene una plumita, a ver a alguien que tiene el porro literalmente en la boca, no una pipa como tal. Y de este lado, del lado derecho, tenemos los cristalitos, que es esta forma de consumo que les hablaba del butter. Esta se puede consumir principalmente en pipas, se puede consumir en bongs, y aquí pasan por un proceso de calentamiento especial donde la concentración de THC también es elevada. Esta otra forma de presentación del THC es el famoso hashish. No sé si han escuchado hablar del hashish. Es una de las concentraciones de cannabis más comunes. Son pequeñas pelotitas como del tamaño de un frijolito. Y estas pelotitas, su forma de extracción es muy particular. Hay unos videos en YouTube que no me da oportunidad de presentárselos en este taller porque se nos iría mucho el tiempo, pero hay unos videos muy interesantes en YouTube donde te muestran precisamente cómo extraen el concentrado del cannabis de una forma súper rudimentaria, pero con un riesgo muy importante. A veces tienen mezclas de otras sustancias que no identificamos. Hay más de 1000 sustancias que se utilizan para la producción de las drogas sintéticas, como es la metanfetamina, como es las anfetaminas, como son los opiáceos, que desconocemos completamente qué tipo de sustancias son. Y se han encontrado estudios, se han hecho estudios donde se pone a prueba el hashish que se extrae de la misma manera y se han encontrado que tiene residuos de estas otras sustancias que no son reconocidas. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el cannabis? ¿A dónde va? ¿No? Ya hablábamos hace un momento de esto, ya se los comentaba, pero de forma breve lo voy a resumir. Principalmente cuando el usuario la fuma, hablemos de la forma de consumo fumada, el usuario la fuma, pasa de manera casi inmediata, ¿sí? Escasos 3 segundos, el THC llega directamente a los pulmones y en los pulmones se encargan de enviar ese THC a toda la corriente sanguínea del organismo. Eventualmente esa sangre va a llegar al cerebro y a otros órganos del cuerpo, ¿sí? Las estructuras cerebrales que le encanta al THC albergarse del cerebro es el hipotálamo y el sistema límbico. El hipotálamo está encargado o es el responsable de la memoria a corto y largo plazo, ¿sí? El hipotálamo permite que alberguemos recuerdos. Todos esos recuerdos que albergamos de nuestra vida, de nuestra infancia, del mejor viaje que hicimos, del noviazgo, de la pareja, todos los recuerdos que albergas en tu vida están en el hipotálamo. Es como si tu hipotálamo fuera una memoria USB. Y al THC le encanta albergarse ahí. Algo tiene el hipotálamo que le gusta mucho ponerse ahí, ¿no? Y precisamente esto explica las alteraciones de memoria que los usuarios experimentan cuando consumen THC y cuando empiezan a tener un
marihuana, y cuando empiezan a tener un patrón de consumo más continuo. Empiezan a olvidarse de las cosas, las llaves no las encuentran, están un poquito más desconectados como de ciertos pendientes y eventualmente empiezan a desarrollar problemas de memoria. Además, le encanta albergarse en el sistema límbico. Y en el sistema límbico tenemos una de las funciones más importantes que tiene que ver con la regulación emocional, la regulación de las emociones. Es por esto que muchos de los usuarios que consumen marihuana y que dejan de consumir marihuana desarrollan síndromes amotivacionales o se les conocen como síndrome amotivacional. Esto tiene que ver con la motivación para hacer cosas. Por ejemplo, estudiar, trabajar, tener una relación de pareja, convivir con la familia, simple y sencillamente existir, ¿sí? Y mantener una motivación. Esta parte es sumamente importante y responsable del sistema límbico. ¿Y qué sucede? Cuando un usuario disminuye el consumo de marihuana, dentro del mismo síndrome de abstinencia que puede experimentar, principalmente va a experimentar irritabilidad, se va a percibir a sí mismo intolerante, receptivo, más sensible y además va a experimentar una sensación de desmotivación. Y viene esta parte en la que tengo flojera, no tengo ganas. Entonces empieza como a bajar el desempeño lentamente hasta que si se pone crónico el asunto o la abstinencia es muy elevada, puede aparecer un cuadro depresivo. Finalmente, el THC se va directamente a las células receptoras específicas en el cerebro de las que hablábamos hace un momento, que son los receptores dopaminérgicos. La dopamina, sabemos que la dopamina es la encargada de que experimentemos placer y que experimentemos esta sensación de alegría, goce, disfrute de la vida. Principalmente ahí es donde se van a albergar las células específicamente que se abren con el consumo, ¿sí? Van a albergar esa cantidad de THC, pero conforme el usuario empieza a consumir con más frecuencia, las mismas células van a abrir más receptores. Esto quiere decir que va a necesitar más cantidad para poder cubrir la cantidad de receptores que tiene abierto. Cuando los receptores quedan abiertos y no hay dopamina que agarrar, que albergar, empieza el síndrome de abstinencia. Y una vez iniciado el síndrome de abstinencia, el usuario empieza a experimentar malestares. Pasemos a la acción, sobre todo en esta parte de la controversia, ¿no? La controversia de la que hablamos en un principio. Dice aquí, el uso de la marihuana durante la adolescencia, los primeros años de la adultez, antes de que el cerebro esté completamente desarrollado, podría afectar cómo este órgano forma las conexiones neuronales para facilitar las funciones como la atención, la memoria y el aprendizaje. Punto número 1. La edad de inicio de consumo es un factor sumamente importante. Está demostrado por estudios que se han realizado en población adolescente, en población joven y adulta, que una persona que inicia el consumo antes de la adolescencia o durante la adolescencia tiene una mayor posibilidad de desarrollar una dependencia. Jóvenes, la adolescencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, termina en promedio a los 21 años de edad para las mujeres y a los 25 años de edad para los hombres. Ayer estaba en una charla en un grupo y justo hablaba de esto, les comentaba esta información. Muchos se voltearon a ver con cara como de, o sea, ¿cómo? Sí, neurológicamente tu cerebro termina de madurar hasta que llegas a los 21 años promedio para las mujeres. Y esto tiene que ver porque las mujeres tenemos una maduración y un desarrollo más rápido por cuestiones hormonales que los varones, pero en varones se puede extender hasta los 25 años. Esto quiere decir que si tú iniciaste el consumo previo a que tu cerebro, a que tu sistema neurológico terminara de desarrollarse, tienes un red flag para desarrollar dependencia. Va a ser mucho más difícil que dejes de consumir o va a ser mucho más necesaria la sustancia
que si el consumo lo inicias después de esa edad. Y aquí es donde se explica una de las premisas básicas de la prevención de adicciones hoy en día, que tiene que ver con retrasar la edad de inicio de consumo. No buscamos, ¿sí? No buscamos que las personas, que los niños, que los adolescentes, que los jóvenes, nunca en la vida tengan acceso a las drogas. No. No. ¿Por qué? Porque la realidad nos rebasa. Los riesgos, la posibilidad de la accesibilidad nos rebasa. Pero lo que sí podemos hacer es retrasar la edad de inicio de consumo. Cuanto más joven es la persona que inicia el consumo, el riesgo es mayor. Tu cerebro sigue en desarrollo. Si tienes 21 años, si tienes 20, si tienes 19, 18, estás en desarrollo. No has terminado tu desarrollo neurológico. ¿Y qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que vas a afectar funciones esenciales como puede ser la atención, la memoria, el aprendizaje y la regulación de tus emociones. Ojo, ¿todo esto es reversible? Porque esta pregunta también me la hacen. ¿Y entonces es reversible? Sí es reversible, siempre y cuando lo identifiques a tiempo. Y en ocasiones puede no ser reversible por otros factores de riesgo que voy a mencionar. Dice aquí, el consumo de marihuana se ha vinculado a la ansiedad social, la depresión, el suicidio y la esquizofrenia. Estudios en neurociencias han demostrado que el THC incrementa la predisposición para el desarrollo principalmente de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Este es otro punto sumamente importante del consumo. Si tú no tienes ni idea, no te pasa por aquí, si tienes o no una predisposición a desarrollar un trastorno mental, como puede ser ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, TDAH, esquizofrenia o psicosis, nunca habías tenido la necesidad de recibir un acompañamiento psicológico, de ir al psiquiatra, al neurólogo, no tenías ni idea. Pero un día fumaste marihuana y a partir de ese consumo empezaste a experimentar estos episodios extraños de ansiedad que más tarde fueron escalando y entonces se convirtieron en brotes psicóticos. Y parecía que no había ningún antecedente. Pero luego investigaste por ahí, ¿no? El médico o la persona que está a cargo hace una historia clínica, vas a la tarea de investigar y te das cuenta que tu abuelita tenía esquizofrenia. La mamá de tu papá tenía esquizofrenia y nadie supo, o nadie sabía, o ni siquiera te dijeron que tenía esquizofrenia. Pero existía un antecedente importante de predisposición. Ojo, chicos, la predisposición no condiciona, ¿sí? Que no se entienda que al tener la predisposición estamos condicionados. No, pero la probabilidad incrementa. Y hablamos de factores de riesgo. Cuantos mayores factores de riesgo tenemos, la probabilidad es mayor. Ya hablamos del primero, que era la edad de inicio de consumo. Ahora hablemos de la predisposición. Si tienes una predisposición a desarrollar trastornos mentales, por cualquiera de los dos lados de tu genética, hay otro factor de riesgo. No condicionante, pero importante de considerar. Si yo les pudiera contar la cantidad de experiencias que he tenido con pacientes que no tenían problemas de ansiedad, que no tenían trastornos psicóticos y después de haber fumado marihuana los empezaron a desarrollar, de verdad es increíble, pero es muy común que esto suceda. Y a veces las personas no lo saben. ¿Por qué? Porque no conocen sus condiciones, no conocen sus factores de riesgo. Esa es la invitación principal. El policonsumo de más de una droga es una de las prácticas de consumo de mayor riesgo. Esto incluye tomar 2 o más drogas al mismo tiempo en un periodo de tiempo, en un periodo breve, ya sea de manera intencional o no intencional. Lo anterior puede provocar intoxicaciones graves. Chicos, mezclar sustancias es uno de los factores de riesgo principales. Aquí hay una sugerencia de reducción de daño. Si vas a consumir marihuana, no la mezcles con alcohol, porque lo único que estás haciendo es potencializar el efecto depresor. Recordemos que la marihuana es una sustancia depresora.
y el alcohol también es una sustancia depresora. Si tú combinas marihuana y combinas alcohol, en un mismo periodo de consumo vas a potencializar los efectos. Y al potencializar los efectos, incrementas el riesgo de una intoxicación, y no precisamente por consumo de marihuana, sino por consumo de depresores, y además incrementas la probabilidad de desarrollar una dependencia. Porque eventualmente tu cuerpo va a generar tolerancia, ¿sí? Que se entiende como esta parte de requerir más cantidad para experimentar el mismo efecto. No mezclen sustancias. Si vas a consumir marihuana, ni se te ocurra consumir un estimulante. Es una de las prácticas de riesgo más grandes y de las que más hemos tenido, lamentablemente, situaciones de jóvenes, de chicas y de chicos que se intoxican después de haber fumado marihuana y haber consumido, por ejemplo, una tacha o haberse metido una raya de cocaína y mezclar estos efectos, porque es como si le lanzaras a tu cerebro y a tu corazón dos efectos contrarios. O sea, imagínate que tu corazón está bombeando de esta forma, ¿sí? Está bombeando de esta forma cuando estás bajo el efecto de la marihuana y luego de repente te metes una tacha y empieza a hacer esto, ¿sí? Tu corazón está latiendo rápido, rápido, rápido y toda la presión sanguínea se acelera. Entonces, en un periodo de tiempo muy corto, le das a tu cerebro la señal de todo está lento, todo está tranquilo, de repente, ¡pum!, viene el estimulante y ese cambio abrupto a nivel cardiovascular incrementa el riesgo de un infarto al miocardio o un infarto fulminante, que son estos casos de personas, ¿sí? Que son estos casos de personas que en los antros, en los bares, en las fiestas, inmediatamente los podemos percibir como personas que se pudieron haber intoxicado. No precisamente lo hayan hecho por haber consumido alcohol en exceso, sino por una mezcla peligrosa, que es muchas veces de este tipo. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con esta parte. Ya casi estamos sobre el tiempo. Muy bien. Ahora, hablemos del trastorno, principalmente, el trastorno que se da por consumo de marihuana. De acuerdo a la revisión que se ha hecho de algunas, sobre todo de las repercusiones en torno al consumo de esta sustancia, lo que mayormente se puede apreciar es que algunas personas que han mantenido un consumo durante un periodo promedio de 3 años a 5 años, que ese es el tiempo promedio que se requiere para poder tener un patrón de consumo definido y sobre todo que nos permite identificar un nivel de dependencia significativo, presentan este tipo de trastornos, lo que significa principalmente que obviamente no pueden dejar de consumirla, a pesar de que son conscientes y en ocasiones experimentan que están teniendo daños o alteraciones debidos al consumo. Un estudio estimó que aproximadamente 3 de cada 10 personas que consumen marihuana desarrollan eventualmente un trastorno por consumo de marihuana. Es donde se presenta también el síndrome motivacional del que les hablaba hace un momento, ¿no? Que es una de las características principales. La motivación disminuye, la persona se empieza a sentir desmotivada y literalmente apática hacia la mayoría de las cosas que anteriormente resultaban placenteras. Eventualmente, pues esto también se puede mezclar con otro tipo de factores de riesgo y terminar en una depresión, en un trastorno depresivo, o empezar a desarrollar también alguna tendencia de ideaciones suicidas o de autolesiones cuando existe la predisposición. Ahora vamos a la pregunta final, a la pregunta que seguramente a la mayoría, pues, como hace ratito decía, ¿no? Nos trae por acá. ¿Es posible consumir con moderación? ¿Realmente existe un patrón de consumo seguro? ¿Realmente existen condiciones seguras, factores protectores? O sea, ¿realmente es posible consumir con moderación? Aquí está la respuesta, ¿sí? La manera en que la marihuana afecta a una persona va a depender de varios factores. Y esto, entonces, haga cada quien su checklist y haga cada quien su análisis.
Al final de cuentas de esto se trata. Se trata de que cuestionen, se trata de que analicen sus propias condiciones. Punto número 1, ya hablamos de la edad de inicio de consumo. Si la edad de inicio de consumo fue temprana, es decir, iniciaste durante la adolescencia, tienes un factor de riesgo importante. Entonces, palomita, cantidad de consumo. Si la cantidad y la frecuencia de consumo ha ido en aumento desde la primera vez que tú consumiste marihuana a la fecha, en cantidad y en frecuencia, tienes otro puntito de riesgo. Si has mantenido la cantidad, ¿por cuánto tiempo la has mantenido? ¿Y de qué forma consumes? Si consumes fumada, ingerida o ambas. El consumo de marihuana lo mezclas. ¿Acostumbras mezclar alcohol u otro tipo de sustancias? Que es lo que hablamos en un momento de las mezclas nocivas. Si haces o si tiendes a esta práctica de consumo, tienes otro factor de riesgo. Entonces, esto es un cúmulo de factores de riesgo. ¿Sí? Y aquí es importante que cada uno se vaya analizando, que cada uno vaya sacando sus propias conclusiones. Formas de consumo. Hablábamos de esto. Comestible, productos con alta concentración de THC, concentrados de cannabis. Estos concentrados pueden tener efectos tardíos o impredecibles y aumentan el riesgo de sobredosis o intoxicación. No es lo mismo que fumes marihuana a que consumas marihuana y un concentrado de cannabis. ¿Sí? Si acostumbras a hacer estas dos mezclas o alternar estos tipos de consumo, es otro punto de riesgo. Si has tenido experimentación con otro tipo de sustancias que pertenecen a otra clasificación, por ejemplo, estimulantes o psicodélicos, este es otro factor de riesgo, porque las mezclas, recordemos que lo que hacen es que potencializan los efectos. No es lo mismo fumar o consumir marihuana que consumir marihuana y además consumir un psicodélico. Eso va a potencializar los efectos de la misma sustancia y por ende incrementa la probabilidad de que desarrolles una dependencia. Y de los más importantes, yo los invito a que verdaderamente hagan un buen análisis, que se metan a revisar el árbol genealógico, que le hagan una entrevista a su mamá, a su abuelita, a su tío, a quien ustedes quieran, pero que investiguen, e inclusive si se pueden hacer ustedes un diagnóstico, un análisis, para identificar si tienes alguna disposición de conducta adictiva, por ejemplo, algún gen, ¿sí? De alcoholismo, de trastorno mental, de alguna conducta relacionada con el consumo, si tú tienes una personalidad tendiente a las conductas adictivas, todo esto es bien importante saberlo para poder, casi yo les pudiera decir que ese es uno de los puntos claves para saber si eres candidato al consumo moderado o no eres candidato. ¿Sí? Y en esta parte, el sexo biológico también marca una diferencia importante. En este sentido, no son las mismas afectaciones las que experimentan las mujeres que los hombres. Chicos, chicas y compañeros, factores de riesgo. Ahí están. Hagan su checklist. Cada quien haga un ejercicio de análisis propio. Si tú necesitas saber más información, si tú quieres tener más certeza sobre ti mismo, sobre tus condiciones, sobre qué tanto estás expuesto al riesgo de una dependencia, acércate con un profesional, acércate a un espacio en donde verdaderamente te puedan resolver tus dudas y tú mismo puedas tomar, una decisión. No se trata de satanizar el tema, no se trata de hablar de una prohibición y de una abstinencia total. Se trata de tomar decisiones basadas en información, de una forma responsable de tu propio autocuidado. Si tú tomas decisiones basadas en información y tienes conocimiento de lo que implica o de qué riesgo te podría implicar el consumo de una sustancia, los resultados son completamente diferentes. No porque tu amigo o a tu amiga o a tu hermano o a tu prima
no le haya ido mal con el consumo de marihuana, te exime a ti del riesgo. Somos seres humanos con diferentes condiciones y con factores de riesgo sumamente diferentes. Y a cada persona nos generan alteraciones y nos generan beneficios terapéuticos diferentes. Yo los invito verdaderamente a que tengan este análisis crítico, tengan esta posibilidad de preguntarse a sí mismos y de tomar decisiones antes de cualquier cosa. Bien, con esto yo termino mi participación. Les estoy proyectando en pantalla un QR en el que ustedes pueden dejarme sus preguntas de forma completamente anónima. Generalmente este buzón se le da respuesta cada 15 días. ¿Qué es lo que hacemos? Reviso yo las preguntas que me llegan al buzón y me doy a la tarea de investigar, contesto las preguntas en historias en nuestra página de Instagram, ¿sí? A través de historias. Entonces, gustan tomarle una captura de pantalla, una foto al QR. Todas sus preguntas son, o intento responderlas. Si no tengo la respuesta, lo considero, lo trato con otros colaboradores, con otros expertos, para que sus respuestas puedan ser lo más acertadas posibles. Por acá les dejo los datos de nuestro Instagram. Nos pueden encontrar aquí en Sejuven, donde constantemente estamos difundiendo información acerca de prevención de adicciones, autocuidado universitario y otras áreas importantes que trabajamos desde el acompañamiento que hacemos en Sejuven. En las historias justo de este fin de semana y de la semana que va a empezar a transcurrir a partir de lunes, van a aparecer las respuestas de las preguntas que me llegaron durante estos últimos 15 días. Muchas gracias, su servidora Esmeralda. Les reitero, siéntanse en la confianza total de acercarse si alguien necesita una orientación personalizada, una orientación en privado. Yo me encuentro en Sejuven, normalmente ahí me encuentran, me pueden enviar un correo, podemos hacer una cita. Yo estoy abierta a escucharlos y a intentar resolver sus dudas al respecto. Les agradezco mucho verdaderamente el tiempo que se dieron de estar aquí en este taller. Creo que es un espacio muy enriquecedor conocer también lo que ustedes saben del tema. Y como siempre le digo a los chicos, llévense lo que les funcione, pónganlo en práctica, y lo que no les funcione, guárdenlo ahí en una cajita mental y a lo mejor un día de la vida te puede funcionar. Les agradezco mucho a ustedes. Gracias por los comentarios que me están llegando por acá al chat. Tengo muchas peticiones aquí de Xochitl. Me encanta también esta parte de adicciones para trabajar el tema del alcohol, cocaína, psicodélicos. Claro que sí, Xochitl. Con todos estos comentarios que ahorita me estás haciendo y que los demás me están dejando, créanme que me dan también material para yo poder desarrollar otro tipo de talleres que abonen como este, y entonces pues seguirlos invitando a que participen en estas actividades. Muchísimas gracias, Esmeralda. Estuvo Muchísimas excelente, gracias. excelente. Muchísimas gracias, Xochitl. maestra. Buen día. Gracias. Muchas Gracias gracias, a bonito ustedes. día. Que tengan excelente día. Gracias.